Hola a todos, en este video aprenderemos la importancia que tiene la diferencia de presiones y la resistencia en el flujo sanguíneo pulmonar. Para iniciar debemos tomar en cuenta la ley de Ohm que nos dice el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones e inversamente proporcional a la resistencia. Asimismo, también debemos tomar en cuenta la forma que tiene aparentemente el pulmón de nuestros pacientes. Si recordamos, es una pirámide que en su porción superior representa el vértice y en la porción inferior representa la base. Existe una distancia promedio de 30 centímetros entre la superficie o vértice y entre la porción inferior y la base. 30 centímetros de diferencia que nos proporcionan una diferencia de presión de 25 milímetros de mercurio. Por esta razón podemos dividir al pulmón en tres zonas: una zona 1 o superior, una zona 2 o media y una zona 3 o inferior. La zona 1 o superior, que es el vértice, se dice que hay un flujo nulo. ¿Por qué hay un flujo nulo? La presión intravascular es menor y la presión extravascular es mayor. Como la presión extravascular es mayor que en la intravascular, se dice que el vaso se va a colapsar, y al colapsarse el vaso existe una gran resistencia. Al aumentar la resistencia disminuye el flujo. Respecto a la zona 2 o media, se dice que es una zona de flujo intermitente. La razón del flujo intermitente es porque esta zona depende de la sístole o de la diástole. Cuando hay sístole a nivel cardíaco, la presión intravascular aumenta y es tanta que vence a la presión extravascular. Al disminuir la resistencia de la presión extravascular se permite un flujo. La razón es una baja resistencia aumenta el flujo sanguíneo. A diferencia de la diástole, en la diástole la presión intravascular es menor y como es menor la presión extravascular gana. Al ganar la resistencia aumenta y al aumentar la resistencia el flujo disminuye. Finalmente, respecto a la zona 3 o inferior, se dice que es una zona de flujo continuo. Es una zona de flujo continuo porque, similar a lo que es la sístole en la zona 2, la presión intravascular está aumentada, pero todo el tiempo. Entonces, si todo el tiempo está aumentada, la presión intravascular le va a ganar a la presión extravascular. Y al ser la presión extravascular menor, la resistencia disminuye, y al disminuir la resistencia, el flujo va a aumentar y siempre estará presente, por lo tanto se dice que es un flujo continuo. En resumen, debes de tener presente que el flujo depende de la diferencia de presión y de la resistencia, que la forma piramidal que tiene el pulmón con una porción superior y una porción inferior que provoca una diferencia de presiones nos determina tres zonas: una zona 1, una zona 2 y una zona 3, es decir, una zona superior, una zona media y una zona inferior. La zona superior tiene flujo nulo porque la presión intravascular siempre será menor que la presión extravascular. La zona 2, intermitente, ya que habrá más presión intravascular durante la sístole y menos presión intravascular durante la diástole. Es decir, hay flujo durante la sístole y no hay flujo durante la diástole. Y la zona 3 de flujo continuo, donde siempre la presión intravascular va a ser mayor que la presión extravascular. Finalmente, no olvides que el ejercicio disminuye las resistencias vasculares y al disminuir las resistencias vasculares permite un mejor flujo en nuestros pacientes. Gracias.